Eso justamente era lo que quería cerrar antes de ya presentar, y bueno, y obviamente presentar a Guillermo Moreno, la verdad, precandidato nacional a diputado por el Partido Federal Republicano. Te saludo, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado, es un placer hablar contigo. Bueno, Vamos, obviamente, con una herramienta electoral que tuvimos que construir, pero nosotros estamos en representación del movimiento peronista, ¿no? Obviamente. Nosotros somos el movimiento peronista, somos los candidatos del movimiento peronista, orgullosamente peronistas. ¿Los únicos candidatos, Guillermo? ¿Perdón? Los únicos candidatos a peronismo, verdaderamente peronistas. Sí, a mí me parece que estaba en discusión con Randazzo, pero ahora llega de segunda candidata una exfuncionaria del PRO. Yo no entiendo por qué Randazzo hace eso, la verdad que no lo entiendo. Y a la gente que nos pregunta y nos dice por la calle, de acá de Mar del Plata, es que ya venimos con esa, ¿no? La comunicación, esto de las redes sociales ahora, esto de todo de la verdad es un complicado en época de pandemia. Entonces retomo la pregunta, Brandon, ahí, justamente lo que le querías comentar. Sí, el que se había cortado, que me parece una pregunta muy interesante. Cuando la gente nos plantea, Guillermo, a veces, o hay mucha confusión en la sociedad argentina últimamente, que dicen, tiran de peronista al gobierno kirchnerista. ¿Vos pensás esto? ¿El gobierno actual es peronista? No, ¿cómo va a ser? Si el Poder Ejecutivo es unipersonal y el presidente es un confeso socialdemócrata. Lo dijo en un reportaje tranquilo, sencillo, sedado, con Fontevecchia. Fontevecchia le preguntó, él tuvo tiempo de reflexionar. Esas preguntas en general te las mandan por adelantado. Te digo porque yo hice ese reportaje y me ofrecieron las preguntas por adelantado, dije que no, y está bien. El tema es sacar el pensamiento profundo del reporteado, así que está bien. Él contestó, ya sabía que le iban a preguntar eso. Y él dijo, sí, soy socialdemócrata. Es socialdemócrata, toda la vida lo fue. Toda la vida, los últimos 30 años, obviamente. Me gustaría preguntarte, Moreno, digamos, llegás al Congreso Nacional. Obviamente te vas a tener que enfrentar a Juntos y al Frente de Todos. Digamos, desde lo que es la doctrina peronista, ¿qué es lo primero digamos, ¿qué diría Moreno en su primera intervención, digamos? ¿Desde dónde los atacaría a estos dos monstruos bipartidistas que no representan para nada el peronismo? Mira, no son bipartidistas, son dos frentes electorales que se hicieron frentes gubernamentales que al no tener doctrina fracasan. Porque Perón decía, ganamos las elecciones con un frente electoral, pero gobernamos con la doctrina. Mira, obviamente hay tres temas que marcan el carácter de este gobierno: las relaciones internacionales, la economía y la seguridad. Las relaciones internacionales y la economía tienen que ver con el peronismo, el Poder Ejecutivo. La seguridad no. La seguridad, que este es el primer proyecto, podemos declarar la emergencia nacional en seguridad. ¿Para qué? Para darle facultades al presidente, si el gobernador del caso así lo decide, de que se haga cargo de las fuerzas provinciales en términos policiales. Entonces el presidente ya tiene la conducción de las fuerzas federales de seguridad, pasaría a tener el control también de las fuerzas provinciales, con lo cual la seguridad es pura y exclusivamente responsabilidad del presidente. La seguridad del pueblo, los delitos que le pasan al pueblo, que te roben la billetera, que venga un motoquero, que pase esto, que pase aquello. Yo no le voy a decir al presidente que es responsable de que un grupo, una banda organizada haga boquetes en un banco y se seguridad, porque eso la verdad que tiene que ser inteligencia. Pero sí que no puede ser que los trabajadores tengan que salir todos en grupo a tomar el colectivo, porque si no te roban 500 pesos. Esta cosa hay que terminar. Y la termina el presidente coordinando la fuerza. Y, a su vez, conversando como tiene que conversar, con la rigurosidad que corresponde, con los fiscales provinciales, federales, con los jueces. El federal es el único que puede hablar con los presidentes de la Corte Suprema, provincial y nacional, y decirle, mire, ese juez vive por encima me llegó esta información, ese juez vive por encima de lo que gana un juez hace 30 años que juez no puede ser. Un fiscal, mire, eso se resuelve con el presidente poniendo el cuerpo. ¿Cuánto tarda el presidente en resolver el tema del mono Rosario? 15 minutos. Déjense nada. ¿Cuánto tarda en resolver el PIB, los que ven tacos? Muchachos, terminemos nada con toda esta tontería. Ahora, para eso el presidente tiene que poner el cuerpo. Uno le declara la emergencia y ahí lo empieza a evaluar. ¿Pone el cuerpo o no pone el cuerpo? Si no pone el cuerpo, bueno,
ya, viste, es el elemento que falta para decir, mire, muchachos, ya te decimos que en economía no estás apto. Bueno, no estás apto en seguridad, bueno, mirate al espejo y listo. Ahora, también me gustaría preguntarte, nosotros hace un rato vimos con uno de los candidatos a concejales de Mar del Plata, por Avanza Libertad, y los liberales, digamos, corren al peronismo por la parte de, no, ustedes están en contra del sector privado y demás, y cuando, por ejemplo, ahora uno te escucha en las entrevistas que has realizado, o también cuando lo entrevisté de la agencia Nova a Guillermo Ciro hace unos días, habló y se escucha de que por ahora las propuestas siempre son digamos, a favor del sector privado, del sector empresarial, de la firma y de los trabajadores. ¿Cuál es la mejor desmentida que se le puede hacer a estos sectores liberales que intentan atacar por ese lado, y también los que atacan al peronismo diciendo que el peronismo está en contra del sector privado? Mirá, Perón hay cosas que no escribió. Yo te tengo que reconocer que sobre matrimonio igualitario no era parte de la agenda, y eso es un tema novedoso. Ahora, sobre el sector privado y el sector público, Perón escribió todo. Sobre el rol del Estado escribió todo. En eso tiene una posición muy clara. Todo lo que pueda hacer el sector privado lo tiene que hacer el sector privado. ¿Qué dijo Perón finalmente? Que tiene que haber un gobierno esclavo de un pueblo libre. Cuando uno debate, sobre todo con expert, que tiene alguna formación limitada en términos de epistemología y de incluso dominio de la disciplina, él piensa que todo es una ciencia, bueno, hay que decirle, mire, que es una ciencia social, no es una ciencia formal. Pero esos debates, bueno, todavía por ahí Expert es joven para tenerlo. Uno le tiene que decir, mira, la libertad es un don del creador, no es del proceso de socialización. La libertad es el chip que te pone el creador. Cuando ellos piensan que la libertad es un proceso de relación con los incentivos, se están equivocando, porque tomar decisiones a partir de los incentivos positivos o negativos, no sos libre. No es que yo te digo a vos, mira, no hagas tal cosa porque te van a lastimar y vos no lo haces. Y yo te digo, hacé tal cosa porque vas a ganar plata y lo haces. En los dos casos sos esclavo. No sos libre. Bueno, por eso el libre albedrío va más allá del proceso de socialización. Es lo que te pones como el programa Bio en las computadoras. Te lo pone el creador. Después vos ponés el Windows, ponés el Android, ponés ponés las aplicaciones, pero el Bio lo pone el creador. Bueno, esto es lo mismo. El creador te puso la libertad, y cuando vos vas a discutir con los liberales, y a veces hasta descreen del creador, bueno, se les arma un lío. Y les vuelvo a decir, miren, los incentivos no generan un hombre libre. Nosotros generamos un hombre libre en una comunidad libre, porque nosotros no solo creemos la libertad del zorro, sino la libertad de la gallina a dormir en paz. Y no hay libertad si la comunidad no es libre. Claro, ahí se quedan sin argumentos. Yo digo, mire, nosotros somos defensores del sector privado. Imagínate que en el último gobierno peronista, cuando la economía crecía a tasa china, nosotros teníamos un fantástico superávit fiscal primario. Y si nosotros recaudábamos más de lo que gastábamos y la economía crecía, el que gastaba era el sector privado. ¿Cómo gastaba? En inversión, que es la manera más virtuosa de gastar. Bueno, esa es la demostración palpable. Ellos fracasaron con el PRO. Los radicales fracasaron también. Bueno, los liberales, los progresistas están fracasando ahora con Alberto. Los únicos que no fracasamos este siglo somos los peronistas. Por eso le decimos al pueblo bonaerense, mire, orgullosamente peronista va a tener una boleta en el cuarto oscuro. Agárrelo, en el cuarto oscuro póngalo, y usted va a ver cómo cuando abran la urna, de ahí van a salir los olores peronistas y los sabores peronistas, y van a salir los mejores planes, programas y proyectos para hacer una sociedad libre, una sociedad justa, un pueblo feliz en una nación que crece. Ahora, justamente cuando usted habla del último gobierno peronista, sería hasta el gobierno de Néstor, hasta cuál mandato de Cristina. Yo creo que hasta Kicillof, porque Kicillof evalúa y le echa la culpa a Aranguren cuando es una decisión que toma él. Yo no voy a defender a Aranguren, imagínate que... Sí, pero obviamente. No fue culpa de Aranguren, la decisión la tomó orgánicamente Kicillof. Hizo lo que no hay que hacer. De cara al sol el peronista tiene que tomar las decisiones, y él tomó una decisión y le echó la culpa a otro, tiró la piedra y escondió la mano. Y ahí empezó una historia que está terminando ahora con Alberto.
Ahora, justamente tomando un poco el tema de las listas, las conformaciones, justamente usted hablaba de que, por ejemplo, Randazzo no es una lista peronista porque lleva de segunda a una candidata del PRO. Ahora, hablando justamente con Ciro, me hablaba de que había 3 lineamientos, está en la lista de Partido Federal Republicano. Son empresarios, o sea, trabajadores, pymes, digamos, también pequeños empresarios, y obviamente una amalgamada gente de trabajadores que ni siquiera a veces mucho y la gran mayoría son por fuera de la política. ¿Es así? Mirá, vos tenés, como enseñó Perón, en la comunidad organizada básicamente la armonía entre el capital y el trabajo. Vos pusiste dirigentes sindicales, ponés dirigentes empresarios que efectivamente tengan empresas y después la muchachada de la política. Si vos revisás la lista vas a encontrar que las listas se armaron, algunas las encabeza el empresario, otros trabajadores y otros la dirigencia política. Pero es como Perón enseñó. Justamente con el tema de la pandemia, de lo que viene sucediendo, ¿cuál es su posicionamiento con respecto al manejo de la pandemia de este gobierno? Mirá, todo lo que hizo el gobierno fue horrible, incluso el manejo de la pandemia. Vos pensás que la primera conferencia de prensa de Alberto Fernández, donde dice, bueno, voy a firmar tal decreto, le empieza a meter miedo al pueblo. Si algo explicó Perón, que no se conduce con el miedo, se conduce con la persuasión. ¿Cómo vas a meter miedo? ¿Sí? Todos te enseñaron que las bayonetas sirven para cualquier cosa menos para sentarse arriba. Es ridículo esto. Pero bueno, después dijo que había un grupo de expertos sobre un tema que es desconocido. Pero ¿cómo va a haber expertos sobre temas que no se conocen? En todo caso, debía ser la cabeza más preparada para entender el tema. Ahora, el coronavirus solo impactó en la salud física, no la salud mental individual, por lo tanto precisaba psicólogos y psiquiatras, la salud mental colectiva, la sociedad, precisaba sociólogos. Impactó en la economía, tenías que ajustarte con los empresarios y los dirigentes sindicales para saber cómo seguías produciendo los bienes y servicios a partir del trabajo, con el menor costo en términos de contagio posible, pero eso ¿quién lo va a saber? Eso lo saben los empresarios y los dirigentes sindicales en el ABC de cada empresa. Hicieron todo al revés, destruyeron la economía y después destruyeron la salud. Lo que se nota ahora un poco más, digamos, en su lista, por algunos nombres, por ejemplo, estaba también Marcelo Bullo, también dando vueltas, que también es un gran especialista. No para de pie, dice, ¿no? Sí, olvídate, sí, con Marcelo Bullo no para de pie. Ahora, justamente, ¿se puede ver el cierto federalismo también dentro del peronismo que usted está armando? Algo que le faltaba, algo que, por ejemplo, fue una de las palabras que sacaba de su boca en campaña Alberto Fernández y que cada vez se nota que hay más unitarismo, eso de pensar solamente en Cava y no pensar un poco más en las provincias. Bueno, el peronismo tiene que ver con eso, ¿no? El peronismo se hace grande en el interior del país, precisamente no es en Cava. Así que el ser peronista es replicar las viejas tradiciones. Ahora también incorporamos a todos aquellos que han tenido la construcción de la nación como elemento central. Después discutimos, el problema nuestro es fundamentalmente con los globalizadores. Bueno, ahí estuvo López Murphy diciendo que él se distancia de Alfonsín cuando es penetrado por los socialdemócratas y el gobierno de Alfonsín se hace socialdemócrata. Ahí aparentemente hay declaraciones de la Vidal que dice que ella es socialdemócrata, igual que Alberto Fernández. En realidad todos estos son todos lo mismo, es los globalizadores contra el pensamiento nacional. Y en la cúspide del pensamiento nacional estamos los peronistas, ¿no? Ahora, aprovecho también para hacerle una pregunta un poco más práctica. Yo creo que es una de las personas que... Yo creo que realmente usted es peronista y sabe del peronismo. Me gustaría preguntarle la definición de qué es ser peronista, como movimiento ideológico, digamos, también, porque uno habla por ahí a veces el radicalismo es esto, los socialdemócratas son esto, los republicanos son esto. ¿Qué es el peronismo? Mirá, sí. Desde el punto de vista conceptual es basarte en los principios trascendentes, en el amor, en la justicia, en la solidaridad, en la armonía. Estos son los principios ordenadores de nuestra doctrina, que es la manera que vos tenés de administrar la cosa pública teniendo algo en común. Por eso es impensable que vos podés tener un buen gobierno sin doctrina. Ahora, en términos, ¿cómo lo definió también? Un conjunto de hombres prácticos, doctrinarios, que saben cómo haber aprendido también, como señala su santidad, desde la práctica, no solo desde la teoría.
La verdadera formación es la que te da la práctica. Vos siempre entre la práctica y la teoría tenés que elegir la práctica, porque ahí está el conocimiento profundo. Pero por cierto que hay una economía peronista, hay una cultura peronista, hay una manera de vivir el peronismo. Vos decís, bueno, no, algunos dicen, es un espacio de poder para tener poder, ¿de qué? No, de ocupar cargos para ir para eso, bueno, algunos muchachos lo podrán entender como una bolsa de trabajo, pero son los menos. Por eso hay infinidad de compañeros que han dado la vida por una patria grande con un pueblo feliz. Y eso es el peronismo, es una doctrina evidentemente humana, profundamente religiosa, basada, construida a partir de un pueblo mestizo extraordinario, donde hay raíces grecorromanas, africanas, hispánicas, mirá, judeo-cristiana, y naturalmente de ese pueblo mestizo salió una doctrina nacionalista, humanista y cristiana, que solamente podía salir de los pueblos nuevos, porque los pueblos antiguos, los milenarios, han construido su identidad, destruyendo al externo. Por eso la Europa de hace menos de 100 años entraron en guerra y costó más de 60 millones de muertos. Mire, nadie plantea eso en la doctrina, pero nosotros somos un pueblo nacionalista que recibe a los extranjeros de brazos abiertos, y eso solamente podía construirse en la Argentina o en un pueblo hispanoamericano y un pueblo extraordinario como el argentino, y ahí es donde Perón la descubrió. Tenemos que estar orgullosos de nuestras raíces conjuntas y de nuestro proyecto futuro común, transitando un presente que te permite planificar hacia dónde vamos en función del diagnóstico que te da el pasado. Bueno, ese es el peronismo. Una bolsa de trabajo, Guillermo, es el PJ. ¿Perdón? Porque acaban de decir que hay partidos que algunos utilizan la política. Claro, ahora lo entendí. Sí, es lo que está pasando cuando se pierde también la trascendencia de la política, ¿no? Y parecería ser que tiene que ver con el estatus. Bueno, eso es una tontería. El pertenecer o no pertenecer, eso es una tontería. Yo soy de una generación donde cuando ofrecían un cargo te mirabas todo y nadie lo quería agarrar. Pero pero ahora para llegar a ese lugar también tenés que tener un sector privado fuerte. Bueno, eso hay que construir. Ahora, me gustaría también preguntarle, justamente usted me hablaba de religioso, nacionalista, por ejemplo, ¿cuál es la posición de Moreno con respecto, por ejemplo, a temas como el aborto y la ideología de género? Pero mire, no es parte de nuestra agenda. Yo no sé, me parece que en eso el Papa tiene una posición muy clara, muy correcta, muy precisa. Nosotros tenemos un Papa argentino. Si la sociedad lo tiene que discutir, bueno, lo discutiremos cuando ya no tengamos Papa. Pero hacerle ese daño al Papa, la verdad que no se entiende. No se entiende incluso políticamente. ¿Siente usted, digamos, una parte del sector más allá de peronista del centro o la centroderecha, como se viene hoy en día discutiendo la derecha y la izquierda? Son categorías que sirven para nada, muchachos. Esas son cabezas europeas como Alberto Fernández. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver que vos te sientes a la derecha? Nosotros somos peronistas. Nuestras categorías tienen que ver con la patria antipatria, pueblo antipueblo. ¿Qué tiene que ver con izquierda derecha si se juntaron para hacer el consenso de Washington? Eso no tiene nada que ver, no son categorías nuestras, hay que abandonar esas categorías definitivamente. No se interpreta nada, no se entiende nada. ¿Qué me querés decir vos? ¿Que Alberto Fernández qué es? ¿Y López Murphy qué es? Es ridículo esto. Eso no explica nada en la Argentina. Los dos hacen la misma política económica. Uno siendo socialdemócrata y otro siendo neoliberal. Hacen la misma política. Eso no explica nada. Ahora, como para ya ir cerrando, Moreno, y agradeciéndole obviamente su tiempo, la verdad, a esta alta hora de la noche para atendernos el teléfono en GDS Radio, me gustaría realizarle una pregunta, por ejemplo, acerca de lo que es la estrategia de campaña. Muchos lo trataron de controversial a su spot y demás, pero ¿a dónde va dirigida más la campaña hoy en día cuando tenés una juventud que se está metiendo en la política, sale de eso de hacerse apolítico, y de la gente mayor que está siendo muy olvidada por el actual gobierno y ya también en la anterior y sucesivamente? Mira, nosotros vamos a hablar del pueblo peronista en las PASO. Nosotros necesitamos que el pueblo peronista entienda que va a haber una boleta profundamente doctrinaria. Y si llegamos con ese mensaje, a nosotros nos alcanza. Muchísimas gracias, Guillermo, la verdad. Gracias a todos, hasta la próxima. Chao, gracias por su tiempo. Muy amable de su parte. Chao, compañero. Hasta luego.